¿Qué tanto sabes sobre los sacramentos? ¿Sabías que hay sacramentos que se pueden recibir solamente una vez en la vida, otros que se pueden recibir varias o muchas veces? ¿Conoces cuál es la materia, la forma y el ministro de cada sacramento? ¿Y sabes también de estos 7 sacramentos cuál tú, siendo una persona laica, puedes administrar en caso de emergencia? De eso vamos a hablar. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo el día de hoy con este video, del cual vamos a hablar sobre los 7 sacramentos, vamos a hablar sobre su materia, sobre su forma, sobre los requisitos, quién puede administrar estos sacramentos y cuáles sacramentos requieren cierta edad o ciertos requisitos. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones, háganme saber en los comentarios cuál fue su impresión sobre este video, compartan, es muy importante, y también háganme saber si les gustó este video y de qué les gustaría que yo les hablara. El primer sacramento que vamos a hablar es el sacramento del bautismo. Les dije, son 7 sacramentos que nuestro Señor Jesucristo instituyó y que le confió a la iglesia para que la iglesia los administre. La iglesia no inventó los sacramentos, y los sacramentos sí están en la Biblia, pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero sí hay citas bíblicas donde podemos ver la existencia de los 7 sacramentos. En otro video lo veremos. El primer sacramento a recibirse y sin el cual no se pueden recibir ningún otro sacramento es el sacramento del bautismo. Para el sacramento del bautismo no hay una edad específica a recibir. El bautismo es uno de los sacramentos que solamente se pueden recibir una vez en la vida. Nadie puede recibir el sacramento 2 o 3 veces. Si tú te cambias de religión, no es válido, a no ser, ahorita les voy a decir, si falta la forma de este sacramento, entonces sí no fue válido y te puedes volver a bautizar. Pero si se cumplió la fórmula, ya no te puedes volver a bautizar. ¿Y cuál es la fórmula? Ahorita la vamos a ver. Este sacramento se puede realizar por inmersión o por aspersión. La materia del sacramento del bautismo es el agua. Tiene que ser agua pura, no tiene que ser agua mineralizada o un refresco de Coca-Cola, no. Tiene que ser agua pura. Esa es la materia de este sacramento, y este sacramento se puede realizar por inmersión, como les decía, que es sumergir al niño o al adulto, ya sea en una pila bautismal, ya sea incluso en un río por 3 veces, que es aludiendo a la Santísima Trinidad. Esa es la materia, el agua, y la forma son las palabras de yo, por ejemplo, al niño le doy nombre Juan, te bautizo, la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si no se hace la fórmula trinitaria, ese bautismo no es válido. Entonces es muy importante saber que la materia es el agua y la fórmula trinitaria es la forma. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como les decía, este sacramento es el único que ustedes, los que son laicos, pueden administrar siempre y cuando sea en un peligro de muerte, cuando la persona no está bautizada y la persona está muriendo y no hay un sacerdote o un diácono a la mano. Entonces en ese momento la persona tiene que tomar agua, tiene que cumplir con estos elementos y decir la fórmula trinitaria y el deseo de bautizar al niño o al adulto, depende sea el caso, con las palabras que yo les dije. Hay 3 tipos de bautismo, que es el bautismo por agua, el bautismo de sangre, que es el que recibieron los mártires cuando dieron su vida, no que se les ponga sangre, y el otro es el de deseo, personas que estaban tomando un proceso para convertirse a la Iglesia Católica, pero que murieron antes de completar la formación, en su deseo quedan bautizados. Bueno, pues este es la materia y la forma del sacramento del bautismo. Cuéntame si tú sabías que en un momento de peligro de muerte, no en cualquier caso, tú, laico o laica, puedes bautizar a una persona. Y si esta persona sobrevive, lo único que hay que hacer es ir a la iglesia, explicar al sacerdote lo que sucedió, que se le bautizó, y el sacerdote lo único que va a hacer, va a completar este sacramento poniéndole
los aceites, que son el aceite del Santo Crisma y el aceite de los catecúmenos, que solamente el obispo puede consagrar durante la Semana Santa. Ese solamente se consagran estos aceites una vez al año y solamente el obispo lo puede hacer y lo hace durante la Semana Santa. Déjame en los comentarios este comentario tuyo sobre si sabías esto. El otro sacramento es el sacramento de la confirmación. Al sacramento del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía se le llaman los sacramentos de iniciación, que son los 3 primeros sacramentos que un cristiano o un fiel cristiano debe recibir. Bueno, para el sacramento de la confirmación, la materia es el Santo Crisma, que nuevamente el obispo consagra durante la Semana Santa. Y la unción del obispo para la persona que se va a confirmar. Yendo un poquito hacia el sacramento del sacramento del bautismo, ¿quiénes son los ministros? Obviamente el obispo, el sacerdote y el diácono, e incluso una persona laica, como les decía yo, en caso de emergencia. Pero regularmente lo hace el sacerdote o se le designa al diácono. En muy pocos casos lo hace el obispo. Vamos otra vez con el sacramento de la confirmación. La materia son el aceite del Santo Crisma y la forma son las palabras del obispo a la persona que va a recibir el sacramento de la confirmación. Voy a abreviar mucho esta oración, que más o menos dice así. El obispo le dice a la persona que se va a confirmar: recibe a través de esta unción el regalo del Espíritu Santo. Es una oración más larga, obviamente, pero estoy abreviándola. ¿Quiénes son los ministros de este sacramento de la confirmación? El ministro de la confirmación es el obispo, pero en ciertos casos el obispo puede delegar a un sacerdote para que administre el sacramento de la confirmación. Usualmente el obispo, las confirmaciones son casi en la misma época, en la misma fecha, y el obispo a veces tiene muchísimas parroquias que atender y de repente no puede, y es cuando delega a un sacerdote para que pueda administrar el sacramento de la confirmación. Al igual que el bautismo al igual que el bautismo, necesitan unos padrinos que tienen que ser mayores de edad, o que tienen que estar casados, o que tiene que ser la persona soltera, pero no pueden estar casados, solamente al civil, porque no pueden ser padrinos. El siguiente sacramento es el sacramento de la primera comunión. Este sacramento requiere también que la persona tenga ya uso de razón, que la persona tenga ya clases de preparación para recibir este sacramento. Usualmente es 1 año, 2 años, y la materia son el pan y el vino. El pan tiene que estar hecho de harina de trigo, no cualquier harina, y el vino tiene que ser vino de consagrar. No puede ser cualquier vino que una persona va y compra en cualquier vinatería. Esa es la materia y la forma de este hermoso sacramento de la primera comunión, que también requiere padrinos y con los mismos requisitos: mayores de edad, o que estén casados por la iglesia, o que estén completamente solteros. El siguiente sacramento con su forma y materia es el sacramento de la confesión. Para esto, la persona que puede recibir el sacramento de la confesión es una persona que ya se preparó para recibir la primera comunión, que no la ha recibido o que incluso ya la recibió, pero usualmente antes de hacer la primera comunión se tienen que preparar, y una vez que hagan la confesión, esta persona, la materia son los pecados. Esa es la materia del sacramento de la confesión o de la reconciliación, los pecados, y la forma es la oración de absolución que hace el sacerdote, que es más o menos así, la voy a abreviar: Dios Padre de misericordia, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha reconciliado el mundo consigo y envió al Espíritu Santo entre nosotros para el perdón de los pecados. A través del ministerio de la Iglesia, que Dios te perdone, y yo te absolvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el sacerdote hace la señal de la cruz. Muy importante, no se pueden hacer confesiones por teléfono porque son inválidas. Hay personas que de repente me dicen: padre, ¿puede confesar por teléfono? No, ni siquiera en un caso de emergencia la confesión por teléfono es válida. Yo no me puedo confesar a mí mismo, ni me puedo absolver a mí mismo, ni siquiera en un caso de peligro de muerte.
Si un sacerdote, porque un sacerdote nunca deja de ser sacerdote, aunque haya pedido dispensa al Vaticano y ya no ejerza, en un peligro de muerte, ese sacerdote que ya no está ejerciendo puede confesar a una persona. Y es válido porque nunca va a dejar de ser sacerdote, sea en el cielo o en el infierno, nunca va a dejar de ser sacerdote. Pero en casos ordinarios, yo no me puedo confesar, ni en caso de muerte tampoco. Estoy hablando de una persona que dejó el sacerdocio en un peligro de muerte, que alguien se esté muriendo, entonces él sí puede absolver a la persona, por las razones que les dije. El siguiente sacramento es la unción de los enfermos. ¿Quién puede recibir este sacramento? Este sacramento lo pueden recibir personas que ya tienen uso de razón y que están enfermas. No cualquier persona puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Yo nunca lo he recibido y tenemos que evitar esos dos extremos. Una, el abuso de recibir este sacramento cuando no es necesario, o tampoco esperarnos, porque ese es el otro extremo, a que la persona esté muriendo y es cuando le hablan al sacerdote para que vaya a ungir a la persona. No. Usualmente las personas que tienen ya mayoría de edad, que están enfermas, que van a tener alguna cirugía, se les recomienda recibir este sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y cuál es la materia? Pues es precisamente la persona enferma, la enfermedad en pocas palabras, y la forma es una oración también que hace el sacerdote, que dice también: por esta santa unción recibe el poder del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Estoy abreviando la oración. Y los ministros de este sacramento es obviamente el obispo y sobre todo el sacerdote. Usualmente el obispo, que puede hacer todos estos sacramentos, usualmente no los hace. Aquí es el sacerdote. El diácono no puede hacer una unción de los enfermos, el diácono no puede confesar, y desde luego el diácono no puede celebrar la misa, pero sí puede bautizar. Aquí no se ocupan padrinos. Y bueno, también nuevamente sí se tiene que tener una edad de uso de razón para saber qué es lo que se está recibiendo. Este sacramento se puede recibir muchas veces en la vida. El sacramento de la confesión también se puede recibir muchas veces en la vida. Vamos a pasar ahora al siguiente sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Y aquí vamos a hablar de quiénes se pueden casar, si se pueden casar varias veces o una sola vez, y cuándo es válido y cuándo no es válido este sacramento. Para poderse casar, la persona tuvo que haber ya recibido el sacramento del bautismo, no necesariamente el sacramento de la confirmación, pero sí el del bautismo. Tienen que ser mayores de edad y nunca tuvieron que haber estado casados, a excepción de que sean personas que sean viudos, entonces ahí sí se pueden volver a casar. Pero si ya fueron casados y la persona todavía está viva, con la cual se separaron o divorciaron, no se pueden volver a casar. Solamente que nunca hayan sido casados o que hayan enviudado, entonces sí que se pueden volver a casar. ¿Cuál es la materia? Pues en sí son los novios que están dispuestos a contraer matrimonio, y la forma es el consentimiento, cuando se toman de las manos y se dicen: yo, Juana o quien sea, te acepto a ti, Pedro, para que seas mi esposo, y viceversa. Esa es la forma. Ahora bien, ¿quién es el ministro de este sacramento? El obispo, que casi nunca lo hace, y en este caso el sacerdote y el diácono. Pero algo muy importante: ellos no son los ministros. Nosotros actuamos como testigos, pero los ministros de este sacramento son la misma pareja que se va a casar, y tanto el obispo como el sacerdote o el diácono somos simplemente testigos del sacramento del matrimonio. Para que este sacramento sea válido, obviamente se tiene que celebrar en una iglesia católica. Hay personas que de repente se casan en una playa o se casan fuera de la iglesia. No es válido. O a no ser que el sacerdote que fue a casar a esta pareja haya tenido permiso del obispo, entonces sí es válido. Pero si no recibió un permiso del obispo y se celebró fuera de la iglesia, no es válido. El siguiente sacramento es el sacramento del orden sacerdotal, que es el que yo recibí. Y bueno, este sacramento tiene ciertas características que los demás no tienen. Aquí la persona, la materia es una persona, un hombre soltero o viudo, porque también los viudos se pueden ordenar sacerdotes, no sé si lo sabían. Un hombre casado o viudo que ya tuvo una formación en el seminario por ciertos años
y que ha sido aprobado por el obispo, que el obispo juntamente con el rector del seminario han examinado a ese candidato y entonces una vez que ha sido aprobado se le puede ordenar. Y la materia pues es obviamente el sacerdote, la imposición de manos y el óleo también del santo crisma. Y la forma pues es una oración muy larga de consagración que hace el obispo, que no voy a repetir porque está muy larga. Ahora bien, muy importante, para la ordenación sacerdotal de un diácono es una oración especial, para la ordenación de un sacerdote es otra, y para la ordenación de un obispo es otra oración especial. Hay 3 grados de sacerdocio que son diácono con su propia oración, sacerdote con su propia oración y obispo con su propia oración. Cardenal y papa no son grados del sacerdocio, son simplemente títulos. En este caso el papa es el obispo de Roma, pero no es que haya otro nivel de sacerdote, no es que yo quiero estudiar para ser papa, no. Solamente hay 3 grados que ya se los mencioné y después del último grado que es obispo, ya no hay otro grado. Ese es el grado más alto del sacerdote. Cuéntenme si ustedes sabían esto y los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal y que por favor activen la campanita de notificaciones y que compartan. Ahora sí les voy a enseñar con imágenes cada uno de estos sacramentos con su materia y forma. Compartan por favor este video y bendiciones.